Seguimos con el programa y presentamos a nuestra próxima invitada. Selva Almada. Nació en Entre Ríos en 1973. Escritora. Es autora de las novelas Ladrilleros y El viento que arrasa. Chicas muertas es su último título publicado. Bueno, Chicas muertas, el último libro de Selva Almada, pero es la primera vez que viene al programa, así que no vamos a hablar solo de Chicas muertas. Hay una novela extraordinaria, a mi criterio, de Selva, que se llama El viento que arrasa, que salió, que hará 2 años. Salió, sí, en el 2012. En el 2012. Por esas cosas que suceden, yo no la había leído en su momento, la leí ahora, y realmente dije, ¿cómo yo no había leído esta novela antes? Falencia que reconozco, porque es una gran novela, me parece. Ha tenido mucha repercusión, inclusive ahora en el Salón del Libro de París el mes pasado, una de las autoras que más convocaron, etcétera, fue Selva Almada con esta novela. Entonces yo estaba en París y decía, pero yo no la leí, qué vergüenza. Y volvíme a Valenciana a verla y realmente sí, es cierto. Es una gran novela, pero además tiene muchos factores interesantes, me parece. Primero porque es una novela que no es localista para nada ni folclórica, pero es una novela del interior. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. O sea, me gusta trabajar con los materiales, con esa geografía, con esos personajes. Ajá. Pero bueno, no sé, sí, supongo que algo en la escritura lo aleja de los localismos o del pintoresquismo. No tiene eso para nada. O de lo folclórico. Sí, no. Que en realidad creo que muchas veces se malinterpreta la literatura regional vinculándola a lo folclórico. Claro. Cuando hay grandes autores que justamente se han alejado de eso, como Moyano, por ejemplo, Daniel Moyano, ¿no es cierto? Juan José Hernández. Exacto, grandes autores. Grandes pero autores, además sí. Son autores de las provincias. Claro. Vos sos de Entre Ríos. Yo soy de Entre Ríos, de Villa Elisa, De que Villa es un Elisa. pueblito del interior. Acá hay un gran conocimiento, pienso, porque además de lo que pasa en la novela, que ahora vamos a contar un poquito, no es solamente lo que pasa, es el clima de dónde pasa. Hay, por ejemplo, un capítulo donde el protagonista es un perro. Sí. Y todo lo que está sucediendo ahí, como lo está viviendo el perro. Me pareció grandioso a mí ese capítulo. Grandioso. Sí, me parecía como los protagonistas, o uno de los protagonistas de la novela por lo menos, siempre ha vivido con perros y tiene muchos perros y son su compañía hasta que aparece Tapioca, que es su ayudante, quizás su hijo, bueno, nunca está muy claro. Entonces me pareció que podía ser que en algún capítulo se contara a través del perro, y justamente lo que se cuenta es una tormenta, entonces, bueno, me parecía... ¿Cómo la percibe? Claro, ¿no? cómo el perro percibe la tormenta antes de que llegue. Pero además está puesto, pienso, en un momento clave del libro, porque viene una tensión bastante fuerte, uno está diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Y corta y aparece la visión del perro, ¿no es cierto?, de cómo empieza a percibir la tormenta. Sí, también me permitía ponerme un poco más lírica en esa parte. Es lírica. Entonces yo pienso que sí. Me gustó hacerlo así, a través de un perro. Es una historia que transcurre en un lugar, en medio del campo, un taller mecánico, donde cae un pastor religioso con la hija a que le arreglen el coche por la ruta, se está quedando sin... Y es lo que sucede entre estos 4 personajes. El mecánico con este hijo, que no se sabe muy bien si es hijo, pero es su ayudante, y el pastor y su hija, que son 2 adolescentes, Sí. los 2 chicos. Pero más allá de todo eso es protagonista, pienso, el lugar. Transcurre todo que en un día y medio debe ser. Sí, creo que no llega un día entero. No llega un día Unas entero, pocas bueno, horas. y los flashbacks con las historias, Claro, ¿no? que se van reconstruyendo Sí, a las historias de los personajes a través de los flashbacks. Bueno, el libro atrapa todo el tiempo, uno no sabe que hay como un clima latente, que uno piensa que va a pasar algo, pero nunca lo que termina pasando, o sea que también tiene un factor sorpresa fuerte, ¿no? Sí, quería... a mí me gusta contar historias chiquitas. Y en esta en particular quería como contarlo como, bueno, la ruta está muy presente, porque de hecho ellos se van camino hacia otro lugar y si el auto se les queda en la ruta y por eso tienen que pasar esas horas en ese lugar. Entonces pensaba como, bueno, cuando uno va en la ruta y ve el paisaje así pasar rápidamente,
Entonces la idea de esta historia chiquitita era, bueno, como cuando uno pasa y ve casi por el rabillo del ojo una escena, pero no se termina de conformar porque uno ya pasó. Seguro. Entonces por eso también se concentra en esas pocas horas y no sabemos qué va a pasar. O sea, una vez que termina, no sabemos qué pasa con esos personajes o no terminamos nunca de tener muy claro el pasado de ellos. Claro, claro. Igual tenemos unos cuantos elementos, te voy a decir. Sí. Hay mucho contado. Es No, corta, digo porque muchos chiquita. lectores se quejan y me dicen, ¿te dicen? pero y escribí la segunda parte porque No. nos quedamos sin saber qué había pasado. Pero esa es la rápido. gracia, ya está. No, ¿qué segunda parte? Yo estoy en contra de Yo eso. también estoy en contra, por suerte tengo otras historias para contar. Pero... ¿No es cierto? Unas cuantas debes Sí. tener, ¿no? Historias así de pueblo chico, de... Digo, después escribiste otra novela que se llama Ladrilleros. Ladrilleros, sí. Que aún no he leído, pero ya voy a leer. Y Ladrilleros es una novela distinta, o sea, todo lo que tiene el viento de contenida y de económica Bueno. y de historia así pequeñita, esto que te decía de, bueno, como que estás espiando por el rabillo del ojo. Ladrilleros es explosiva, o sea, esto es una historia más violenta, el lenguaje es más violento, mucho más coloquial, que en el narrador de Ladrilleros, que es un narrador omnisciente también, pero se pega tanto a los personajes que hasta se contamina con el lenguaje de los personajes de la novela. Así que es bien distinta. ¿Y dónde transcurre Ladrilleros? También transcurre en la misma zona, en el Ajá. norte del litoral. Ajá. En el viento por ahí hay más marcas geográficas como más puntuales. En Ladrilleros preferí borrarlas y que, bueno, sea algún lugar del norte del litoral, en algún año que más o menos podemos llegar a adivinar porque no hay celulares, no hay internet, Ajá, etcétera. claro. Pero bueno, como es bastante impreciso. ¿Cuántos años hace que vivís acá en Buenos Aires? Yo vivo desde el 2000, hace 14 años. Hace 14 años. Sí. ¿Qué viniste a estudiar acá? ¿Qué viniste? No, yo estudié el profesorado de literatura en Paraná, donde viví muchos años antes de venir acá. Y vine, en realidad mi marido estaba trabajando acá. Y yo había tenido siempre un poco la fantasía de vivir en Buenos Aires y en ese momento, la verdad, ahora quizá está todo como más aceitado o por ahí hay más posibilidades de escribir en el interior y publicar y demás, porque hay editoriales chiquitas, muchas, independientes, sí. bueno. Y además porque circulan más los autores gracias a internet y las Claro. redes sociales y demás. Si no era muy difícil. Pero hace 15 años atrás era muy difícil sí. publicar en Entre Ríos y hacer seguro. de la escritura un oficio. Así que un poco vine por eso y cuando vine, yo ya escribía hacía muchos años, no había publicado nada, por supuesto, y tampoco había hecho nunca un taller porque allá no había tampoco talleres de escritura. Así que cuando me vine a vivir acá, lo primero que hice fue buscar un taller de escritura. ¿Y a dónde fuiste? Y ahí fui quién? con Laiseca, con Alberto Laiseca. ¿Con Alberto Laiseca? Que es mi maestro. Wow. Y bueno, después hemos hecho una relación de amistad y cariño muy profunda. Y ahí ir al taller de él también me permitió, me abrió mucho el horizonte de escritura. Al escribir sola, allá, sin mucha idea. Pero claro, por supuesto. Así que fue un gran escritor, Alberto Laiseca. Muy positivo para mí. Y ahora dejás la ficción, por lo menos por un rato, y hacemos un libro que se llama Chicas Muertas, sobre 3 casos de chicas de femicidio, 3 casos de mujeres que aparecieron estranguladas o acuchilladas o como fueran, costados de la ruta y demás, y que nunca se aclararon. Por lo menos no hay nadie preso por ninguno de estos 3 casos. Sí, son 3 casos que, bueno, ya están cerrados porque fueron crímenes que ocurrieron en los años 80. Los 3 en los años 80. Los 3 sí. en esa década y ninguno se resolvió, o sea, nunca hubo nadie preso por estos crímenes. Y el disparador en realidad del libro es uno de los casos, que es el que después me hace buscar otros 2 más como para armar un corpus y pensar un libro, que es el caso de la chica entrerriana asesinada, que vivía y fue asesinada en un pueblito cerca del mío. Y bueno, fue
Vos eras una adolescente y eso lo viviste. Yo era una adolescente, claro. y ella también. Entonces para mí fue una conmoción ese asesinato, esa muerte violenta. Y bueno, fue un caso que siempre, una historia que siempre me quedó dando vueltas, y bueno, algún día iba a escribir algo, pero no quería que fuera una ficción. Quería contar su historia, contar su muerte, pero no desde la ficción. Me parecía que novelarlo era hasta banalizar. Claro, que quedara ahí el testimonio, tremendo. de casos que se han olvidado además. Casos que se han olvidado, casos que al haber sucedido en pequeños pueblos del interior tampoco tuvieron una trascendencia nacional, es decir, estos casos nunca llegaron a ninguno de los diarios de circulación Capaz nacional. que porque nadie se movió lo suficiente, porque si uno piensa en María Soledad Morales... Bueno, yo pensaba mucho porque María Soledad murió, la asesinaron en el 90, y a Andrea, que es esta chica, en el 86, o sea, habían pasado unos pocos años, y yo me acuerdo que en ese momento, que yo tenía 17 años, yo tenía la edad de María Soledad, pensaba eso. Pero mirá, si acá nos hubiésemos levantado, hubiésemos movilizado de esta manera, quizá esta muerte no hubiese quedado en el olvido. Así que un poco María Soledad, el caso de María Soledad también es un poco un paradigma que yo, no aparece en el libro, pero que para mí lo usé como, bueno, porque creo que también hubo un poco un antes y un después en el tratamiento que los medios le empezaron a dar a este tipo de casos a partir de María Soledad. Pero estos tres son anteriores, los tres. Los tres son anteriores. Los tres son anteriores. Los tres son anteriores. La idea era, bueno, buscar casos de mujeres adolescentes, que eran adolescentes contemporáneas mías, digamos. Tendrían ahora más o menos la misma edad. No, porque además contás en el libro, y es interesante, los miedos, situaciones, no con estos finales obviamente, pero que vos pasaste haciendo dedo en la ruta, cosas por el estilo, están contadas acá, ¿no? Siempre el peligro. Sí, porque, o sea, también, un poco la idea era contar estos tres femicidios, pero también contar esas pequeñas cositas de violencia cotidiana que sufrimos todo el tiempo las mujeres y que no llegan al extremo de la muerte, pero que están todo el tiempo ahí, viste, como la canilla rota, goteando. Entonces para eso conté algunas anécdotas que son de las que yo soy protagonista, y otras que me han contado. Bueno, y como tejer una trama que vaya por debajo de la trama de los casos puntuales de violencia cotidiana, de esa cosa que todo el tiempo... Que está latente, que está ahí, ¿no? Sí, es cierto. Esa era la idea. Bueno, señores, me tengo que ir al corte, pero acuérdese, Selva Almada, hemos hablado de sus novelas, El viento que arrasa, Ladrilleros, y ahora Chicas muertas, estos testimonios. Y ahora volverás a la novela, supongo. Ahora sí, retomo una novela que dejé suspendida para terminar este libro, así que la próxima supongo que será una novela. Ahí ya la leeremos. Gracias por haber venido, Selva. Gracias, Muchas gracias y te felicito de verdad. Muchas gracias. Enseguida volvemos, no se vaya.